La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la presente ley nos habla de lo que se establecerá y son las bases de la organización de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal. Nos habla además de que la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal integran la Administración Pública centralizada. Existen lo que llamamos organismos descentralizados, que son las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos. Todo esto compone la administración pública paraestatal. De igual manera, nos habla de que en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo, pues serán encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión. Habrá las siguientes dependencias de la Administración Pública Centralizada, las cuales son Secretaría de Estado, Departamentos Administrativos y Consejería Jurídica. Es cuanto. Cabe aclarar que no existe una definición única de servicio civil de carrera. Sin embargo, de manera generalizada se puede utilizar como sinónimo de carrera administrativa y que se relacione siempre con funcionarios públicos, función pública y servicio público. Vamos a dar una explicación de qué sería más que nada el servicio civil de carrera. Sería una forma de gestionar los recursos humanos de la administración pública para formar servicios públicos cuyo compromiso sea con el interés común, sin consideraciones políticas de grupo o partido, basada en el mérito o la imparcialidad y la igualdad de oportunidades. Los elementos comunes que se desprenden de la mayoría de la parte de las definiciones giran alrededor de una necesidad de introducir a la función pública tanto sus fundamentos éticos, que logran así una actitud y comportamientos honorables por parte de los funcionarios, como un conjunto de reglas que administren y desarrollen al personal para que la administración pública responda con eficiencia y eficacia a las demás partes de la sociedad. Los rasgos característicos del servicio de carrera son principalmente la selección de cargo, mediante exámenes competitivos en los que se da la restricción de remoción arbitraria de dicho cargo, la exigencia de la neutralidad política a los funcionarios que aspiran a entrar y permanecer, y la existencia del cuerpo regulador independiente que vigile el funcionamiento integral del sistema. Otras características es que comparten de forma menos generalizada los servicios civiles de carrera modernos más que nada. El primero sería que las posiciones de los funcionarios se deciden de forma centralizada y estos se clasifican de acuerdo con el rango. El segundo es el salario y pensión de los burócratas que se pagan en función del cargo y no con base a su desempeño. Y por último y tercera, existen claras restricciones a las entradas laterales de los estratos medio y alto de escalafón administrativo, lo que obliga a ingresar desde la parte más baja del escalafón. Mi nombre es Teodulo Herrero y ahora vamos a hablar sobre las inconsistencias de la tesis Estado Patrón y vaya, este tiene un enfoque en la economía que enfatiza el papel activo del Estado en el desarrollo económico de un país. Aunque este enfoque ha sido utilizado en varios contextos y ha tenido sus éxitos, también ha sido objeto de críticas y ha demostrado inconsistencias en su aplicación. Algunas de las inconsistencias y desafíos asociados con la tesis Estado patrón incluyen, primera, ineficiencia y corrupción. Cuando el Estado juega un papel central en la economía, existe el riesgo de ineficiencia y corrupción. Los burócratas gubernamentales pueden no tener los mismos incentivos que las empresas privadas para operar de manera efectiva, de manera eficiente, lo que puede llevar a la ineficiencia en la asignación de recursos y la toma de decisiones, basadas en criterios políticos en lugar
de económicos. 2. Falta de capacidad y recursos. Los estados pueden carecer de la capacidad y los recursos necesarios para implementar políticas de desarrollo económico efectivo. En algunos países, la corrupción, la falta de transparencia y la falta de recursos puede limitar la capacidad del Estado para llevar a cabo proyectos de inversión o políticas de industrialización de manera eficaz. 3. Cambios políticos y falta de continuidad. La tesis Estado-patrón puede ser vulnerable a cambios políticos. Los cambios en el liderazgo y la ideología política pueden llevar la reversión de políticas clave, lo que puede ser perjudicial para la estabilidad económica y el crecimiento a largo plazo. 4. Dependencia de recursos naturales. Los países pueden depender en exceso de los recursos naturales como fuente principal de ingresos, lo que puede llevar a una falta de diversificación económica. Esto puede ser especialmente problemática cuando los precios de las materias primas son volátiles en los mercados internacionales. Y 5. Problemas fiscales y de deuda. La inversión gubernamental en proyectos de desarrollo económico a gran escala puede llevar problemas fiscales y de deuda si no se gestiona adecuadamente. El exceso de gasto gubernamental puede llevar a déficits presupuestarios insostenibles y acumulación de deuda pública. En resumen, aunque la tesis Estado-patrón ha tenido éxitos notables en algunos países, también presenta desafíos y riesgos importantes. La aplicación efectiva de este enfoque requiere una gestión cuidadosa y una consideración de los desafíos y las inconsistencias que pueden surgir en su implementación por parte de especialistas e investigaciones muy a fondo. ¿Cuáles son las responsabilidades de los servidores públicos? Bueno, una de sus responsabilidades tiene que incurrir como el servicio público para realizar actos u omisiones que afecten la honradez, la legalidad, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos o cargos o comisiones a ejercer en el periodo en el que se encuentran. Sin embargo, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y cito, dice que serán responsabilidad de los sujetos de la ley ajustarse en el desempeño de sus empleos o cargos u omisiones a las obligaciones previstas en esta ley a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público. Haciendo un poco de recapitulación de esto de lo que acabamos de leer, podemos decir que las obligaciones constan de un modo de honradez al poder brindar un servicio o funciones a cargo de diferentes sectores que ayuden a la población en ciertas cuestiones o actividades que se vengan realizando dependiendo mucho en el ámbito en el que se vayan a desempeñar. Tomado en cuenta la misma ley, en su artículo 5 nos refiere que se considera como servidores públicos a los consejeros independientes de los órganos de gobierno de las empresas producidas del Estado, que ni con fines de interés público, cuyas leyes de creación se prevea expresamente y sin prejuicio en responsabilidades de las leyes que nos regulan actualmente y las cuales van cambiando dependiendo de las normatividades y efectos que surja la ley dependiendo del año en el que se vayan a aplicar. Al mismo tiempo, el artículo 67 de la misma ley nos refiere que los procedimientos administrativos, en el particular que realice los actos u omisiones para participar en los mismos, sean federales, locales o municipales. Esto quiere decir que dependiendo de la región o el municipio, la federación o las localidades en las que se vayan a aplicar, no deben ser obstante por disposición de la ley o resolución en la misma autoridad competente que se encuentren impedidos o inhabilitados por las mismas leyes o gravámenes que vayan presentándose. En el tipo de funcionarios podemos decir que los funcionarios cumplen una obligación inseparable del ejercicio en toda función pública y privada, en los cuales existen tres tipos de responsabilidad, la cual es la responsabilidad civil, la penal y la administrativa, cada una con dependientes de sus mismos administrativos, jueces o en su caso las mismas autoridades, las cuales sean totalmente competentes para aplicables a esta misma ley.
Refiriéndome a otro artículo, tenemos el artículo 49 de la Ley de Responsabilidad General Administrativa, la cual nos dice que en su fracción quinta, en la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, refiriéndonos a un tipo de localidad diferente a la que actualmente nos encontramos, menciona que se debe evitar el mal uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización del informe final de resultados de la supervisión por cuenta pública. Eso quiere decir que nos estamos refiriendo a un tema en específico, que es la cuenta pública por el mismo presidente en turno. ¿Cuáles son las responsabilidades administrativas? Las responsabilidades administrativas deben ser sanciones indisciplinarias por incumplimiento de los deberes y prohibiciones funcionarias. Dichas sanciones deben afectar o influyen en la carrera funcionaria de este tipo de personas que son las encargadas de aplicar estas leyes o servicios públicos. Para esto cabe resaltar que es interesante observar que dentro del gran ámbito en el cual los servidores públicos dentro de una misma clasificación pueden llevar a cabo, establecer una misma jerarquía que se puede distinguir de otros servicios de acuerdo a las funciones que se vayan desempeñando de cada una de estas personas, es precisamente que esas funciones se desprende una práctica en la vida en la que todavía se emplea un término funcionario de carácter público y que a pesar de una de sus pretensiones es la forma del capítulo cuarto constitucional, me parece, fue suprimir en el término de funcionario público por un funcionario o servidor público. ¿A qué me refiero? En que estas personas, el punto de un servidor público es salvaguardar, como decirlo de una manera clara, sería el cumplimiento de sus funciones, el cual debe de beneficiar a ciertas personas, a cierta localidad, dependiendo del problema que se vaya presentando. En un término de servicio público tenemos que la claridad se otorga dentro de todas las funciones en el desempeño de un cargo, empleo o comisión en favor del mismo Estado. Finalmente hablaremos sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, que es un espacio de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno para prevenir, detectar y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de los recursos públicos. Como ya menciono, este sistema se encarga de prevenir, fiscalizar, detectar y sancionar. En cuanto a su prevención, busca o diseña políticas públicas, cuida su implementación y mide el éxito que pueden tener. En cuanto al diseño de políticas públicas, la CPC propone acciones. Las secretarías ejecutivas desarrollan las propuestas del CPC y generan propias. La comisión ejecutiva revisa e integra dichas propuestas y las presenta al comité coordinador. El comité coordinador aprueba las propuestas y evalúa los resultados que se tienen al implementarlas. Para la fiscalización, vigilan y controlan los recursos públicos, de dónde vienen, a dónde van y en qué se usan para evitar desvíos. Aquí se presentan auditorías superiores, donde auditan y fiscalizan los recursos públicos. Instituciones públicas y federales y locales realizan el trabajo que la ley les encomienda y utilizan presupuestos que se les asignan. Y finalmente las contralorías, que vigilan e investigan que las funciones se le realicen de acuerdo a la normatividad, así como el correcto presupuesto. En cuanto a la detección, identifican focos rojos para diseñar políticas públicas relevantes e investigan delitos relacionados con hechos de corrupción cometidos por servidores públicos y particulares. Aquí encontramos la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. Encontramos el Comité de Participación Ciudadana y auditorías superiores y contralorías, que detectan las faltas administrativas cometidas por servidores y particulares. Después se lleva a la Plataforma Digital Nacional, donde se reúnen todas las bases de datos federales y estatales relevantes para la medición y detección de la corrupción. Y en cuanto a la sanción que se va a aplicar, gracias a las nuevas reformas a la ley, ahora se castigan las faltas administrativas y actos de corrupción con la severidad de acuerdo al delito cometido. Hay auditorías superiores y contralorías para detectar dichas faltas administrativas o delitos de corrupción y lo hacen por el conocimiento de las autoridades competentes para su sanción. De acuerdo al delito, ya sea grave, será por el Tribunal de Justicia Administrativa su sanción y si no son graves, será por las contralorías.
Después se lleva a las fiscalías especializadas, donde investigan delitos por hechos de corrupción, y finalmente se lleva a los tribunales en materia penal para sancionar los delitos por hechos de corrupción. En cuanto a su marco jurídico, encontramos 14 reformas en la Constitución, a artículos como son el 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114, 116 y 122. El artículo 113 es el que habla expresamente sobre este Sistema Nacional Anticorrupción. La ley que se encarga de este sistema es la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Código Penal reformado y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. También encontramos la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ONU. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.